Hola, mi nombre es Luz Aleida Muñetón Quirós. En estos momentos nos encontramos en la evaluación final POA modelación, de la materia modelación ambiental. Pertenezco al CEAC de Medellín, pertenezco al grupo 42. Introducción. El curso de modelación ambiental, evaluación final, se propone analizar y aplicar los conceptos que le permiten solucionar problemas ambientales a través de la modelación, sobre un caso de estudio o un artículo que se use como herramienta de modelación ambiental, determinando el problema ambiental e hipótesis que presenta el autor. Para esto se hace uso de la herramienta de investigación para obtener el artículo donde se evidencia lo exigido en la guía. Es por esto que se selecciona esta página AGU 100, que es Advancing Earth and Space Science, del tema de proyecciones del cambio climático para los Andes tropicales, utilizando un modelo climático regional, simulaciones de temperatura y precipitaciones para finales del siglo XXI, donde se hace uso de un modelo climático regional de alta resolución, el MCR, del Centro de Hadley Precis, proporcionando el clima regional para los estudios de impacto, que se ejecuta en un dominio limitado y se hace aplicación con éxito en el estudio pronóstico del tiempo, predicción del clima y del estudio del sistema específicos de circulación de mesoescala en América del Sur. Con esto se evalúa cómo cambia el clima en dos escenarios diferentes, por lo que es un tema de vital importancia para aplicar nuestro léxico, para ampliar nuestro léxico y enriquecernos de conocimiento en nuestro país y cómo se hace uso del modelado para los temas de vital importancia como lo es el clima. El resumen del artículo. Las regiones montañosas tropicales de alta elevación pueden verse más afectadas por el cambio climático futuro que sus tierras bajas circundantes. Para esto hay un aumento significativo de la temperatura que conlleva unos cambios en los patrones de precipitaciones que afectarán el tamaño y la distribución de los glaciares y los humedales. Con esto se requiere o es muy necesario tener unas proyecciones muy detalladas del cambio climático futuro para los Andes tropicales, que eso es lo que quiere hacer nuestro artículo, darnos unas proyecciones muy detalladas de cómo va a ser la variabilidad climática durante el siglo XXI. Para esto se presentan los primeros resultados para finales del siglo XXI, entre el 2071 y 2100, utilizando un modelo climático regional basado en dos escenarios, en el A2 y en el B2. El modelo simula adecuadamente la variabilidad espaciotemporal de la precipitación y la temperatura, pero muestra un sesgo frío y húmedo, en particular a lo largo de la vertiente andina oriental durante una estación húmeda, o sea, entre diciembre y febrero. El planteamiento de nuestras FAI. ¿Sobre quién trata? Trata sobre los Andes tropicales en un aumento significativo pues, de la temperatura y los cambios en los patrones de las precipitaciones que probablemente afecten el tamaño pues, de los glaciares y los humedales. También habla de la integridad del ecosistema y la disponibilidad de agua para el consumo humano, el riego y la producción de energía. Es decir, se centra en estas actividades que son del diario vivir, debido a que se disponen de unas proyecciones detalladas del cambio climático futuro para los Andes tropicales. Aquí se utilizará entonces el sistema regional PRECIS que proporciona el clima regional para esos estudios de impacto. ¿Qué pasó? El modelo simula adecuadamente la variabilidad espaciotemporal de las precipitaciones y la temperatura, pero muestra un sesgo frío y húmedo, en particular a lo largo de la vertiente andina oriental durante la estación de diciembre y enero, que es la etapa húmeda. Entonces resulta que va a haber una disminución de los glaciares. Al haber esta disminución de los glaciares se puede ver afectar a las personas y también la producción de las personas o las industrias que hagan utilización de estos recursos naturales que se tienen en los Andes. ¿Cuándo tomó lugar? Las proyecciones de cambio para el siglo XXI indican un calentamiento significativo en los Andes tropicales que se incrementan en evaluación de altas y se amplifica aún más en la troposfera media y alta. Resulta que toma lugar para el siglo XXI.
pero resulta que ahí se está haciendo es una variabilidad, se está viendo primero las partes muy húmedas o de lluvias y se están viendo unos calentamientos que se pueden dar. Entonces es cuando se está dando estos cambios o estos choques de temperatura. ¿Dónde tuvo lugar? Estos resultados proporcionan un primer intento de cuantificar el cambio climático futuro en los Andes tropicales y podrían servir como insumo para los modelos de impacto para simular los cambios anticipados en la glaciación andina y la hidrología. Entonces, este estudio está basado en los Andes tropicales. Entonces, se está dando pues en los Andes tropicales para tener y saber qué es lo que se va a hacer o cuáles van a ser esas proyecciones que van a tener cuando se estén haciendo estos choques o estos cambios climatológicos. ¿Por qué sucedió? El dominio modelo incluyó toda América del Sur tropical, pero se centra principalmente en los cambios de los Andes, ya que están particularmente interesados a ver si ciertos cambios en el clima dependen de la evaluación y si esta dependencia de la evaluación, por ejemplo, la tasa de variación de la temperatura es sólida característica del sistema climático o cambiará en diferentes escenarios de gases de efecto invernadero. Entonces no solamente va a ser sobre el clima, sino que también va a haber unas condiciones atmosféricas que pueda poseer estos estudios que se están dando a cabo. Descripción de nuestro problema e hipótesis. Entonces se realiza una evaluación de cómo el modelo simula de manera realista el clima actual o el clima que se posee, así como un análisis detallado de la temperatura y la precipitación que cambiarán en futuro con los escenarios de emisiones. Entonces para esto se utiliza un modelado climático regional, el de Hadley, que se llama PRECIS, con una resolución de latitud 0.44 por 0.44 de longitud, es decir, alcanza unos 50 kilómetros, para evaluar los cambios en el clima entre el hoy y el final del siglo XXI. PRECIS se basa en la tercera generación del modelo climático, el HAT-RNM3, anidado en el modelo atmosférico de Hadley Center versión 3. El modelo regional incluye 19 verticales desde la superficie hasta aproximadamente 30 kilómetros en la estratosfera y resuelve una versión hidrostática de las ecuaciones primitivas completas en una cuadrícula esférica polar. Aquí podemos ver una de las fotografías que nos enseñan dentro de estos modelos o estos estudios que se encuentran realizando. Se realizan 3 simulaciones para esto. El RCM20C, que es una ejecución de control para 30 años, que proporciona la línea base para la comparación con escenarios que incluyen concentraciones aumentadas en los gases de efecto invernadero para el siglo XXI y 2 simuladores para el siglo XXI, que serían el A2 y el B2. Aquí solo se informa sobre los resultados de modelos de temperatura y precipitación que se consideran de mayor relevancia para la sociedad, la integridad de los ecosistemas y el balance de masa de los glaciares en los Andes tropicales. Estas proyecciones del cambio climático, entonces se realizan unas precipitaciones con medidas anuales según el RCM 20C y el RCM de los otros 2 simuladores, el A2 y el B2, así como los cambios en la distribución estadística. Entonces la comparación del RCM20, las observaciones son que la distribución estacional y la variación espacial de las precipitaciones están simuladas con bastante precisión por el modelo, pero las cantidades totales están ligeramente subestimadas en el este de Sudamérica y se sobreestiman significativamente a lo largo de la vertiente oriental de los Andes. Y los cambios en la temperatura de la superficie y precipitación es teniendo en cuenta los modelos A2 y B2, donde el patrón espacial es casi el mismo para ambas simulaciones, pero la magnitud varía considerablemente y arrojan que en algunas áreas del calentamiento hasta 3 grados centígrados. Este calentamiento extremo también es más extendido por el A2 y en particular en Sudamérica por el B2. Estos análisis previos de los cambios de temperatura pronosticados basados en el GCM
muestran diferentes escenarios que producen el mismo patrón de calentamiento y que principalmente difieren en los escenarios que radican en una amplitud más que en la expresión espacial de los cambios que tienen proyectados. Este sería nuestro marco de modelación. Estarían las proyecciones del cambio climático para los Andes tropicales, donde tenemos que las herramientas de modelación es un sistema modelado climático regional del centro de Hadley, que es PRECIS, donde se hacen 3 simulaciones. La primera sería el RCM-20C, que es donde se sugieren cambios significativos en el clima para el siglo XXI y se muestra un sesgo frío y húmedo en el estado promedio, y el RCM-A2 y el RCM-B2, que son las otras 2 simulaciones, que en ambas proyecciones la velocidad del calentamiento aumenta con la altitud, es decir, a mayor de 7 grados centígrados, alcanzando una altitud más baja. Estas proyecciones nos llevan a simular un cambio climático para el futuro mediante el modelo climático, para tener en cuenta a futuro qué se va a hacer con la parte agrícola, con la parte minera, con todas estas partes industriales y con el agua de consumo para estas regiones cercanas. El método es una proyección de cambio significativo en el clima andino y las causas es que probablemente se provocarán graves impactos en la actividad socioeconómica, los ecosistemas andinos y el mantenimiento de la biodiversidad. Puede ocurrir estos problemas por estos choques climáticos que se están presentando, que se pueden presentar a partir del siglo XXI en los Andes. Estas son unas de las fotografías que tenemos de las simulaciones que se tienen en estos estudios. El análisis crítico. Mediante la realización de este estudio se ve la gran importancia que poseen las regiones montañosas en los Andes, pues se desempeña un papel fundamental para el suministro de agua corriente abajo de las regiones áridas y semiáridas de los trópicos y subtrópicos que afectan a millones de personas. Gran parte de la lluvia y de la nieve que cae a los Andes tropicales se almacenan inicialmente, ya sea como hielo en los glaciares de las montañas o como agua retenida en los humedales tropicales de gran altitud. Sin embargo, el cambio climático pronto puede llevar a cambios dramáticos de la hidrología andina, como consecuencias desconocidas sobre la disponibilidad de agua para consumo de estas actividades, generación de energía y la vida social, y debido a que existe superficies de información donde no se tiene una evaluación detallada, como se dará en los cambios climáticos que pueden afectar y realizar unos estudios para la proyección de esos escenarios, se puede visualizar cómo es de gran importancia tener estas proyecciones con estos modelos de alta resolución para pronosticar el tiempo, pues está prediciendo el clima, un estudio de sistemas específicos de circulación a mesoescala y pues nunca antes, como no se había realizado estos estudios, entonces porque se poseían unas condiciones o se poseen unas condiciones topográficas y de gran variabilidad climática por ser los Andes, entonces los estudios han sido muy mínimos. Por lo tanto, esos estudios que se están realizando son de gran importancia porque serían nuevos y por lo tanto, si se analizan estos estudios, son muy completos ya que tratan de ayudar a resolver estos problemas para muchos años y servirá para mejorar las condiciones futuras y llegando a tener un conocimiento previo necesario para tomar las medidas preventivas para asumir esta variabilidad climática en los Andes. Nuestras conclusiones serían, por medio del desarrollo del trabajo podemos ver una información de utilizarse la modelación y la importancia que tienen estas simulaciones para el componente estudiado, para este caso la variación climática. Es de vital importancia realizar la búsqueda de material informativa que posee todos los estudios viables y avalados para tener información precisa que nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos en tema de modelación ambiental. Según el trabajo realizado, fue muy importante realizar la lectura y conocer los estudios que actualmente se llevan a cabo en nuestra región que ayudan a tener conocimiento de problemas futuros como es el cambio climático y sus posibles problemas para el desarrollo de actividades humanas, ejemplo la agricultura. Y fue muy interesante conocer esta herramienta de modelación utilizada para conocer la variabilidad del clima en los Andes, pues mediante los resultados obtenidos se pueden prever situaciones que generen riesgo
de los diferentes escenarios como el acuífero, la agricultura, la biodiversidad, etc. Esta es nuestra bibliografía.